Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. El quien les habla es su hermano en Cristo, Ramiro Reynoso. Quiero compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Este video lo he titulado Los 3 errores de Satanás. Como ustedes pueden ver en pantalla, en el color azul, lo puse señalando los 3 errores de Satanás. Vamos primero a leer en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 1 en adelante hasta el versículo 11, y vamos a analizar estas citas bíblicas para que nosotros tengamos entendimiento de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 4 y versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Bueno, amados hermanos y amigos, yo quiero que ustedes analicen lo que voy a decir en este video y quiero que ustedes entienda lo que la palabra del Señor quiere decir. He titulado este video Los 3 errores de Satanás. En el primero vemos que Satanás se le acercó al Señor Jesús, se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si ustedes leen en el libro del Génesis, dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Él creó la luz, hizo todo lo que quiso en el principio. Él sacó todos los árboles de la tierra. Dios dio la palabra y así se hizo. Todo como está escrito. Dios mandó y la tierra obedeció. Dios mandó al mar y la tierra y el mar produjo vida. Cuando Satanás se le acerca al Señor Jesús y le dice: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para el Señor Jesús posiblemente hubiese sido fácil agarrar y hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede convertir el bien en el mal y al revés también. El Señor podía haber convertido las piedras automáticamente en pan, en algo que se puede comer. Pero el Señor no lo hizo, porque si lo hubiese hecho, le hubiese estado dando oído a Satanás o haciendo caso lo que Satanás le decía. Entonces Satanás no sabía, o Satanás creía que el Señor Jesús no podía convertir las piedras en pan. Pero para una demostración, el Señor Jesucristo, en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 2,
Vemos aquí que el Señor convirtió el agua en vino. Así como convirtió en el agua en vino, podía haber convertido las piedras en pan. Claro, por supuesto que sí era posible convertir las piedras en pan. Pero aquí el Señor no lo hizo, es porque Satanás, el diablo, lo estaba pidiendo. O sea, lo estaba pidiendo un ser malo, un ser engañoso, un ser que donde sabía el Señor Jesús que era el mismo diablo. Dice entonces en San Juan capítulo 2 versículo 6, había 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían o 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad el agua hasta estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y presentadla al encargado del banquete, y se le presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde eran, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua en vino, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, eso nos da a entender que el buen vino está reservado para las bodas del Cordero, como dice en el Apocalipsis capítulo 21 en adelante, donde se celebran las bodas del Cordero. Entonces, para no salirnos del tema, Satanás les pidió que se convirtiera las piedras en pan, y el Señor Jesús no lo hizo. Pero sí era posible convertir las piedras en pan, porque el agua la convirtió en vino, las piedras también las podía convertir en pan. Por supuesto, para el Señor no hay nada imposible. Ese es el primer error que Satanás cometió ante la presencia del mismo Dios que era el Señor Jesucristo. Tenemos también el segundo error, donde Satanás le lleva a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Aquí uno puede analizar la palabra del Señor Jesucristo, donde claramente Satanás, o la intención del diablo, fue poner a prueba al Señor Jesús para ver si se tiraba de cabeza y se mataba. Porque como el diablo había venido, como dice la palabra, a robar, matar y destruir. Pero sin embargo nosotros vemos donde el Señor Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Satanás fue a tentar a Dios mismo, que era el Señor Jesucristo, cuando le está pidiendo que se tire desde arriba hasta abajo. ¿Todo para qué? Para que se mate. Asimismo, Satanás usa esas mismas palabras en estos tiempos para hacer que la gente se mate, se suicide. Y pues los engaña, donde dice, bueno, si te tiras de un puente, se te acaban todos tus problemas. Pero eso es solamente un engaño, nada más para llevárselos al infierno. Este mismo engaño que lo quería usar con el Señor Jesucristo. Este es el segundo error que Satanás comete, porque la palabra del Señor Jesucristo nos dice acá, por ejemplo, en el Salmo 50, versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Entonces, en el Salmo 50, 16, vemos que Dios le dice al malo, y el malo es Satanás, que tienes tú que hablar de mis leyes. Y Satanás tomó la palabra del Señor Jesucristo, aquella que se encuentra en el
En el Salmo 91, versículo... Aquí está. Vamos a subir un poco más arriba y vemos aquí. Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Entonces, el segundo error de Satanás fue tomar la palabra o el pacto de Dios en su boca. Este es el segundo error de Satanás. Vamos al tercer error de Satanás. Mateo versículo 9. Pero vamos desde el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si usted te da en cuenta, Satanás quería que el Señor Jesús lo adorara postrado, o sea que Satanás quería que se postre a los pies de Satanás. Quería que le diera honra y le diera gloria. O sea que Satanás quería que el mismo Dios le diera honra y le diera gloria a él. Pero eso no es posible, o no era posible, porque en el libro del Apocalipsis nosotros encontramos en el Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles, de los seres vivientes y los ancianos, su número eran millones y millones, y decía, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, oiga nomás, es el digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Satanás le estaba ofreciendo la gloria de los reinos del mundo, pero la gloria de los reinos del mundo era pasajera, porque en el libro de San Juan, versículo primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo, la verdadera gloria, no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces, pero hay una riqueza en el cielo donde solamente el Cristo de la gloria puede tomar estas riquezas. Entonces Satanás quería que Jesús le diera adoración a él. Entonces nosotros nos vamos a ir aquí al libro de Apocalipsis, capítulo 4, y nos vamos al versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, que es el Dios, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el único que debe tomar la gloria, la honra, la alabanza, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría, es solamente el Señor Jesús, nada más. Entonces el tercer error que Satanás comete es que él quiere que Dios le dé a él la honra y la gloria, pero eso solamente le pertenece al Señor Jesucristo, nada más. Y es por eso que Satanás comete el tercer error, porque no hay más de estos, o de este confrontamiento cara a cara, como se puede decir, entre el Señor Jesús y Satanás en este maravilloso libro que es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo claramente que Jesús es el único que debe tomar la adoración y no Satanás, porque el Señor Jesús fue el único que creó este mundo.
Entonces, y es el mismo Dios que creó también a Satanás y a los espíritus de demonios, bueno, que sabemos nosotros por la palabra del Señor que antes no eran demonios, sino se convirtieron en demonios, que es diferente. Entonces, ¿cómo es que Dios iba a adorar a lo creado antes que el creador recibiera adoración? Era imposible que el Señor Jesús se postrara delante de Satanás y adorara como que si fuera Dios. Eso era algo imposible. Entonces estamos viendo aquí que el tercer error de Satanás fue pedirle adoración al Señor Jesucristo. Y encima de eso le ofreció las riquezas del mundo, algo que Dios mismo había creado. Pero ahí estamos viendo cómo la sabiduría de Satanás quiso engañar a la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios es más fuerte que la sabiduría de Satanás. Así que, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y bueno, vamos a seguir haciendo más estudios bíblicos en cuanto de la palabra del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.